Muy bien, pues ustedes, yo creo que la gran mayoría conoce al sacerdote que nos va a acompañar en esta noche. Es muy querido por nosotros, es sobre todo también muy conocido por su presencia en las redes sociales, en la internet. De verdad que estamos muy contentos y le damos un saludo en este momento a Fray Nelson Medina que nos ha concedido pues este espacio y este momento para estar con nosotros, para acompañarnos. Fray Nelson, un saludo de nuestro obispo, de Monseñor Héctor Cubillos, obispo de esta diócesis de Zipaquirá, de todos los sacerdotes, religiosos y laicos, y pues sin más preámbulos, sin más antesala, bienvenido Fray Nelson y quedamos en sus manos. Padre Carlos, muchísimas gracias por esta amable invitación, que la veo no solo como una oportunidad de servicio, sino también como una oportunidad para mi propia renovación. Efectivamente, como dice una de las preces en la liturgia de las horas, es importante que nosotros, sacerdotes, encontremos en lo que damos a los demás nuestro propio alimento. Gracias también a todos los que siguen esta transmisión de la diócesis de Zipaquirá. Les invito, aunque ya hemos tenido la hermosísima oración del jubileo, les invito a que demos un saludo a la Virgen María, muchas veces invocada como Madre de la Esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, nos convocan tres palabras, nos convocan tres momentos, porque queremos hablar de espiritualidad, queremos hablar de liturgia, porque es espiritualidad litúrgica, y queremos hablar, por supuesto, de ese tiempo tan reconocido, tan importante como renovación del pueblo cristiano, el tiempo de la Cuaresma. Entonces, deseo compartirles, para que vayamos siguiendo la exposición, deseo compartirles unos apuntes que iré desarrollando a lo largo de los siguientes minutos. Espiritualidad litúrgica de la Cuaresma, pues vamos a hablar de espiritualidad, vamos a hablar de una nueva mirada a la liturgia, que después descubriremos que en el fondo no es otra cosa sino un redescubrir de la liturgia. Yo creo que va asomando en la iglesia una especie de primavera, una primavera silenciosa, pero no por ello menos real, una primavera litúrgica que la encontramos en el amor con que muchos jóvenes seminaristas y muchos jóvenes sacerdotes, sin quitar nada de otros hermanos mayores, se apasionan, yo me atrevería a decir, se apasionan por estos temas de la liturgia. Entonces, primer punto, espiritualidad, luego esa nueva, que en realidad es antiquísima mirada a la liturgia, y luego algo sobre el sentido de la cuaresma y cómo unificamos todo esto en un camino que es el camino de los peregrinos de la esperanza. Empezamos por la palabra espiritualidad, una palabra que interesa mucho hoy porque nos estamos encontrando con que en nuestro tiempo muchas personas dicen, yo soy espiritual, pero no soy religioso. O dicen, por ejemplo, em, yo sí tengo una relación con Dios, pero no es una relación institucional, es una relación a mi manera. Y yo creo que detrás de esas expresiones hay una falta tal vez de una comprensión más profunda de lo que nos ofrece en particular la Sagrada Escritura sobre la espiritualidad. ¿De qué se trata la espiritualidad cuando hablamos de nuestra fe?
En primer lugar, una aclaración. No se opone a la materialidad. No es una guerra contra la materia, ni un desprecio a lo material. Ciertamente encontramos en la historia de la filosofía personas como Platón, grandes pensadores, luego la línea neoplatónica, por ejemplo, en un Plotino, grandes pensadores, pero que mostraron un profundo desprecio hacia lo material. Así, por ejemplo, es bien sabido que para Platón el ser humano era el alma y el cuerpo equivalía más o menos como a un vestido que se puede cambiar, quitar y poner. No, la espiritualidad bíblica y cristiana no es una oposición a la materialidad, ni menos una oposición al cuerpo. Así, por ejemplo, un predicador y pensador llamado Manés, allá en los primeros siglos, pues difundió esa idea de que el origen del mal estaba en el cuerpo y por consiguiente la anulación del cuerpo y de lo material llevaba a una mayor perfección. Nuestra fe es una fe que proclama gozosamente la encarnación. Palabra fundamental de nuestro credo es: el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Y solo a través de esa carne se cumple lo que sigue en el Evangelio de Juan, capítulo primero, versículo 14. Hemos visto su gloria. Primero dice, kai ho logos sarx carne egeneto. El Verbo se hizo carne. Es una palabra inconcebible para el platonismo, inconcebible para el maniqueísmo, inconcebible para el catarismo, inconcebible para el gnosticismo. Sarx egeneto, carne se hizo. Kai esquenosen en gemin, acampó entre nosotros, precisamente por su condición carnal, pudo acampar entre nosotros, o como dice la carta a los filipenses, ser uno entre nosotros, uno más entre nosotros. Y luego, kai de asametha tendoxan autu, y hemos visto su gloria. Hemos visto su gloria. ¿Cómo la hemos visto? Porque Él se hizo carne, a través de su carne, por su encarnación. De esa manera, lo más material ha sido camino para lo que podríamos llamar más espiritual. Lo mismo sucede en la resurrección del Señor, porque claramente los dos grandes misterios de la cristología son precisamente la encarnación, por supuesto, y la resurrección. Ambos tienen que ver con el misterio de la Sarx. Entonces, la encarnación nos recuerda que el espíritu no es enemigo de la corporalidad. Y luego la resurrección nos muestra que la santidad, la máxima santidad, porque no cabe imaginar una santidad superior a la del resucitado, no es enemiga de la corporalidad, porque efectivamente el resucitado muestra sus llagas, muestra su cuerpo, y como nos cuenta el Evangelio de Lucas, dice, pálpenme, tóquenme, no soy un fantasma. No se le puede palpar, no se le puede tocar, a menos que se trate de carne. Sin embargo, la Sagrada Escritura sí que denuncia la carnalidad. ¿Y qué es la carnalidad? La carnalidad es aquella tendencia pecaminosa, fruto del pecado original en última instancia, que nos cierra sobre nosotros mismos, buscando algunos bienes parciales del cuerpo, como por ejemplo el placer, o como por ejemplo la búsqueda de una seguridad. En el capítulo quinto de la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo presenta, como en un esquema, presenta los frutos de la carne. Y esos frutos de la carne, pues están indicando la exacerbación e idolatría
de algunos bienes que son propios de nuestra condición corporal. O sea que no es el cuerpo lo que es enemigo del espíritu, sino la idolatría de ciertos bienes del cuerpo. Esa idolatría de ciertos bienes del cuerpo es lo que Pablo denuncia cuando habla del hombre carnal o cuando dice que la carne es enemiga del espíritu. No se refiere al soma, que es cuerpo, se refiere a esa tendencia que idolatra o el placer o unos bienes parciales de nuestra realidad corporal, como es la búsqueda de seguridad asociándonos con otros. Así, por ejemplo, es propio de la carne en este sentido bíblico, es propio de la carne esa especie de asociación que se da en un grupo como eran los fariseos. Los fariseos tenían una asociación estrecha entre ellos, buscando seguridad, buscando sentirse fuertes, y esos fariseos que querían sentirse fuertes, pues finalmente terminan oponiéndose a la obra del Espíritu que se daba a través de Jesús de Nazaret. O sea que para nosotros la espiritualidad no es ser enemigos de la materia ni ser enemigos del cuerpo, sino tener cuidado con la idolatría de algunos bienes parciales que se derivan de nuestra condición corporal. Lo esencial de la espiritualidad es la vida en el espíritu, es la acción del espíritu. Eso es lo fundamental. ¿Y qué es lo que interesa concretamente de la acción del espíritu? Yo he enumerado aquí 7 puntos que están tomados básicamente de el libro de Joel, los capítulos 3 y 4, donde se habla de la efusión del Espíritu. Está tomado también del capítulo 34 de Jeremías, donde se habla del fruto de la nueva alianza. Y está tomado de lo que aparece en Ezequiel 36, cuando se habla del Espíritu nuevo y de esa nueva alianza que Dios quiere escribir en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que trae la acción del Espíritu y que supera claramente lo que podía ofrecer la ley de Moisés? Lo que trae la acción del Espíritu es el gusto por el bien, incluso si es un bien arduo. Esto se nota particularmente ya desde los primeros tiempos en el ardor con que tantos cristianos buscaron la santidad, con que buscaron la caridad extrema, con que aceptaron el martirio, con que llevaron una vida ascética, una vida crucificada, o con que llevaron una vida en virginidad perpetua y perfecta. Es el gusto por un bien, pero un gusto tan apasionado por el bien que solo lo puede dar el Espíritu. Es el reconocimiento de la verdad y de lo verdadero. Es el Espíritu, el maestro interior, el que nos permite, por ejemplo, la fe plena en los sacramentos. Aquí ya vamos conectando con la liturgia. Sin la acción del Espíritu, la liturgia es un rito vacío, que es lo que los incrédulos ven. Simplemente la repetición de unas palabras, la repetición de unos gestos. Es el Espíritu el que permite que esos gestos tengan una eficacia sobrenatural y es el Espíritu el que nos permite reconocer la obra de Dios en lo que está sucediendo. De tal modo que cuando, por ejemplo, el sacerdote me dice, yo te absuelvo, por supuesto lo dice en persona de Cristo, yo te absuelvo de tus pecados, el Espíritu, con una voz suavísima, interior y potente, me hace ver que es cierto que soy perdonado. El Espíritu nos lleva a la búsqueda de lo perfecto, nos sacude de toda tibieza, de toda asedia, de toda mediocridad, de todo compromiso con el mal. La falta de esa acción del Espíritu hace que uno termine con expresiones resignadas, que las hay en todos los idiomas, ¿no? En francés dicen, c'est la vie, así es la vida, ¿no? En la España actual hay una expresión que uno escucha mucho, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay. Y así en todas las lenguas, ¿no? También dicen en inglés a veces, and that's it, ¿no? Y eso es, no hay más. El Espíritu, en cambio, nos da una audacia que aspira a lo más perfecto.
Es conmovedor ver, por ejemplo, en una vocación religiosa o en una vocación sacerdotal, expresiones convencidas, enamoradas, como aquel que dice, pues es que yo quiero ser santo, yo quiero entregarle mi juventud al Señor, quiero darle mis mejores años a Cristo. El Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, nos da conciencia gozosa y confiada de ser hijos. Dice San Pablo en ese capítulo de Romanos, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Y por supuesto, esto se expresa en la manera de orar. Ya es una oración de hijo, no es la oración del mercader, como diría Santa Catalina de Siena, enseñándonos. La oración del mercader es la oración de aquel que pretende hacer un negocio con Dios. Yo te doy esto y tú me das esto otro. El lenguaje de los hijos es muy diferente. El lenguaje de los hijos tiene una libertad, tiene una confianza, tiene una dulzura que la tradición conecta con esa palabra tan querida para Cristo, la palabra que domina también toda la espiritualidad litúrgica. Estoy hablando de la palabra Abba. El Espíritu, pues, nos da amor ardiente hacia Dios, amor que se expresa en deseo de contemplación. Hay tantas expresiones en los salmos que van en esa línea, ¿no? Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Eso lo da el Espíritu. Una persona que simplemente hace negocios con Dios, no le interesa eso. No tiene ningún interés en consumirse. Si me olvido de ti, Jerusalén, nosotros lo aplicamos a la Jerusalén del cielo, que se me paralice la lengua. Es imposible decir eso sin el Espíritu. O cuando decimos con ese salmo propio del domingo de la primera semana del Salterio, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Eso lo hace el Espíritu. Ese sentir que cualquier tiempo en Dios y para Dios es poco. Ese sentir que cualquier esfuerzo en Dios y para Dios es poco. Pero no es solo que el Espíritu, no es solo que la auténtica espiritualidad nos lleve a ese amor ardiente hacia Dios, cumpliendo con lo principal del Evangelio. Esa acción del Espíritu también nos lleva al amor y servicio constante a los hermanos, sin depender de su respuesta, de su agradecimiento, de su pago. Eso no interesa, eso no importa. ¿Cuántos misioneros, mártires? Pensemos en el gran apóstol de Alemania, un San Bonifacio, misionero y mártir. Como él, tantos otros fueron llevados por el Espíritu y aunque no parecía que estaban cosechando nada, y aunque parecía que muy al contrario estaban perdiendo su tiempo y sus fuerzas, ellos seguían amando y seguían sirviendo. En medio de un gran desierto espiritual, una mujer a la que todos amamos, Santa Teresa de Calcuta, seguía sirviendo, seguía amando. Luego nos enteramos de que ella misma estaba padeciendo un desierto de terrible aridez, pero olvidándose de sí misma, esta mujer, movida por el Espíritu, renovaba cada día su servicio a los hermanos, especialmente a los más necesitados. Finalmente, no se nos olvide que esa acción también del Espíritu, la fortaleza interior frente a los ataques e insidias del mal y del maligno, obedeciendo en esto aquello que nos dice el apóstol Santiago en su carta: resistid al diablo y huirá de vosotros. Para muchos esas palabras resultan increíbles, resultan, y quiere decir, imposibles de creer, resultan demasiado difíciles de aceptar. Entonces, es hermoso que nosotros entendamos lo que es la auténtica espiritualidad, que aquí le hemos tratado de sintetizar en estos 7 puntos. Es necesario que comprendamos que existe esta belleza de la acción del Espíritu para no devaluar, para no permitir que sea devaluada la palabra espiritualidad,
Porque lo que muchas veces se nombra como espiritualidad, digamos en el contexto de la nueva era, es algo tan pobre, ¿no? Y muchas veces lo que aparece es simplemente algo así como un hastío del mundo presente, un hastío del materialismo y del consumismo actual. Eso en sí mismo no es malo, pero comparado con lo que nos da el Espíritu Santo, que hemos tratado de sintetizar apretadamente en en la enumeración anterior, pues uno se da cuenta qué pobre y qué pequeño es ese mundo, entre comillas, espiritual. Y no hay ninguna maravilla en que ese mundo espiritual, o llamado espiritual, se considere ausente de toda institucionalidad y de toda religión. No tiene nada de maravilloso ni de extraño eso, porque claramente cuando no está en juego el obrar del Espíritu Santo de Dios, entonces no va a aparecer, por ejemplo, esto que decíamos aquí, el servicio constante a los hermanos, sin depender de su respuesta o gratitud. Esto lo da el Espíritu. Esto es lo que hace que el primer mártir de la iglesia, San Esteban, cuando estaba muriendo, dijera, Señor, no les cuentas, no les tengas en cuenta este pecado, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Cómo es eso de que este hombre ¿Cómo es eso de que este hombre es capaz de orar por los que lo están destrozando de esa manera tan cruel? En esta espiritualidad light, en esa espiritualidad intimista, individualista, tipo nueva era, esas cosas no caben, porque la espiritualidad queda reducida finalmente a una especie de estado mental en el que el yo finalmente, aunque pretende trascender, no sale de sus propios intereses. Bueno, este es pues un recordatorio de lo que es la espiritualidad bíblica, cristiana y católica. Vayamos a lo que hemos llamado aquí una nueva mirada a la liturgia. ¿Qué queremos decir con esto? Quiero repetir que aquí hay una especie de juego de palabras, porque cuando yo digo aquí nueva, pues bien conviene que lo pongamos entre comillas. La verdad es que no es nueva. Más bien lo que está sucediendo es que estamos recuperando un sentir litúrgico que es el más propio, el más tradicional de nuestra Iglesia Católica y que precisamente por ser tradicional, pues debe que estar abierto a la acción del Espíritu. No confundamos, por favor, una espiritualidad tradicional o una liturgia tradicional, o sea, arraigada en la tradición, con una espiritualidad o con una liturgia tradicionalista, la cual pretende de tal manera exaltar un cierto periodo de la historia de la iglesia que se cierra a todo lo demás, lo anterior o posterior a ese periodo. Entonces, también aquí hay que empezar con unas advertencias. Cuidado, por favor, con las miradas superficiales a la liturgia, porque eso también se da. ¿Cuáles son esas miradas superficiales? Son principalmente, primera, la liturgia como simple costumbre en un determinado ambiente cultural. Este es un riesgo que, por ejemplo, se corre cuando nosotros hablamos de la religiosidad popular. La religiosidad popular es un tesoro muy grande, nos lo han dicho nuestros obispos, pero no cabe duda de que hay un peligro en la medida en que puede convertirse simplemente en una costumbre, algo un poco folclórico, y ese folclor, esa costumbre que en realidad no trasciende, sino que se queda puramente en una tradición humana, como diría nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente eso no tiene un contenido salvífico. Y lo que a nosotros nos interesa, y lo vamos a ver en un momento, es que la liturgia es una puerta siempre abierta a la gracia de redención. Eso lo vamos a tomar de Sacrosanctum Concilium. La liturgia tampoco se puede reducir a un adorno o a un espectáculo en el que algunos se lucen, porque cantan muy bien, porque tienen una oratoria potente, arrolladora, porque tienen eh, capacidad de hacer lo que acabo de decir aquí, un espectáculo, ¿no? Impactar los sentidos, hacer juegos de luces, de colores, muy propios, o diríamos tal vez más propios de los espectáculos de este mundo,
de los grandes shows y de los grandes conciertos, en que hay todo tipo de sorpresas maravillosas para deleite y a veces para perplejidad de los sentidos. La liturgia nuestra no depende de ese tipo de adornos o de espectáculos. Más bien, en la sencillez de un pan que se parte, de un agua que cae sobre la cabeza del bautizado, del, del gesto tierno del presbítero que impone sus manos sobre un enfermo. Es en esos gestos sencillos, tan cotidianos, pero a la vez tan profundos, donde la liturgia muestra su rostro más diciente, más significativo. Cuidado también con la liturgia como manifestación de una postura política o ideológica. Y aquí traigo dos ejemplos que pueden ser controversiales. Observen que hay algunos tradicionalistas que utilizan la liturgia, concretamente la liturgia anterior a 1962, como una especie de arma contra el Vaticano II. Esto es grave, esto es grave. Querer el latín, amar la liturgia anterior al Vaticano II es bueno. Seamos claros, eso es bueno. Pero utilizar esa liturgia en un tono de desprecio o en un tono de permanente polémica y conflicto con el Concilio Vaticano II en concreto y con lo que vino después del concilio, desconociendo tantos frutos positivos, eso no es honesto, eso no es correcto, eso no es correcto. Entonces, ese es un uso ideológico de la liturgia. Por supuesto, el desprecio a las lenguas clásicas, empezando por el latín, pues también es ideológico, porque es algo así como presentar a la iglesia como recién nacida en los años 60. Por eso nos dijo el muy querido Papa Benedicto, él mismo un enamorado de la liturgia, por eso nos decía Benedicto que tanto aquellos que piensan que la iglesia murió en el Concilio Vaticano II, como los otros que piensan que la iglesia apenas nació en el concilio, ambos están cayendo en un error que lo conocemos como discontinuidad, hermenéutica de la discontinuidad, hermenéutica en el sentido de lectura interpretativa. Una lectura interpretativa irresponsable del concilio pues lleva a eso, a una ruptura, a decir que todo iba bien, pero llegó el concilio y lo mató todo. O decir que todo estaba mal, llegó el concilio y por fin empezamos a descubrir que era el evangelio. Esos son usos ideológicos. Utilizar la liturgia, por ejemplo, en tendencias liberacionistas que son más manifestaciones de un determinado credo, de una determinada postura política, eso es una deformación, esa es una instrumentalización de aquello que precisamente nunca debería ser instrumentalizado porque nos ofrece ni más ni menos la presencia viva y redentora de Cristo. Por eso yo sé que lo que estamos diciendo pues no es nuevo para la mayoría de ustedes, pero son cosas que conviene recordar. Sacrosanctum Concilium, me voy a una fuente perfectamente autorizada. Sacrosanctum Concilium en el número 2 nos da claras indicaciones del sentido de la liturgia cristiana. Mira todo lo que nos dice ese párrafo tan fecundo. Yo seleccioné unos 6 puntos principales, quizás se pueden encontrar incluso otros. Lo más grande que nos dice este texto conciliar es que en la liturgia se ejerce la obra de nuestra redención, particularmente en los sacramentos y sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía. Son palabras del concilio. Se ejerce la obra de nuestra redención. Es decir, que la liturgia nos hace contemporáneos de la fuerza transformante, liberadora de Dios, que hace entre nosotros lo que describe el capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Él nos sacó del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino admirable. Entonces, esa maravilla es la que presenciamos, es la que contemplamos y es la que vivimos en la liturgia.
Nos dice también el concilio que en la liturgia los fieles expresan en su vida y manifiestan a los demás el misterio de Cristo. Hay una frase muy famosa que me gusta citar, una frase de San León Magno que va en esta dirección. Decía San León Magno, lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos. Con estas palabras, es como si nos dijera que el misterio del Dios encarnado, del Dios que nos redime, del Dios que se entrega, del Dios que, como anunció Joel, se derrama abundantísimamente sobre nosotros, ese misterio se hace palpable. Es decir, que nosotros cristianos podemos repetir la misma frase, las mismas frases que están al comienzo de la primera carta de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado, eso es lo que anunciamos. La vida se ha manifestado. ¿Dónde se manifiesta hoy singularísimamente la vida divina en la liturgia? No es ningún adorno, no es ningún agregado, es la vida, es el palpitar vital de la iglesia. ¿Qué más nos dice el concilio? Que en la liturgia se edifica día a día a los que están dentro, es decir, los ya creyentes, a los que están dentro para que seamos templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo. Y es muy notable que los santos se han apasionado sirviendo al prójimo, se han apasionado orando en actos de profundísima contemplación, pero junto a esos amores apasionados había siempre un amor a la liturgia. Recordemos, por ejemplo, la manera como un San Ignacio lo preparaba para celebrar la Santa Misa. Él sentía, claramente sentía, que el punto alto de toda su jornada, no importa con qué cardenales o papas hubiera hablado, no importa qué grandes proyectos hubieran atravesado su mente, San Ignacio tenía clarísimo, mi punto alto en el día es la Santa Misa. Eso es grandioso, eso es grandioso, porque eso está indicando que ahí ellos sentían que estaban creciendo hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo. Palabras semejantes encontramos en grandes predicadores y misioneros como un San Alfonso María de Ligorio o un maestro de sacerdotes y del pueblo fiel como el doctor de la iglesia San Juan de Ávila. En la liturgia se robustecen las fuerzas de los fieles para predicar a Cristo. En la liturgia se presenta a la iglesia. Es la carta de presentación de la iglesia. Este texto, si uno lo toma en serio, resulta particularmente, ¿cómo lo describiera yo? Particularmente incisivo. Es decir, es un texto muy fuerte, porque a veces se piensa que el rostro de la iglesia es cuando la iglesia está prestando un servicio social. Sé que es un tema que puede causar alguna polémica en alguno, pero yo no estoy oponiendo servicio social y liturgia, así como tampoco voy a oponer oración contemplativa en la soledad de un eremitorio y liturgia. No es para oponerlo, es para entender en el orden de la economía divina, en el orden de la disposición divina, qué va primero y qué va después. Pues el concilio nos dice claramente que la carta de presentación de la iglesia es la liturgia. Los actos políticos, los actos sociales, los servicios de caridad, todo eso está muy bien. Todo eso tiene un sentido, pero recibe su significación a partir de la redención, esa redención que se actualiza precisamente en la liturgia. Esta es la grandeza que tiene la liturgia y que muchos cristianos creo que necesitamos recordar. Finalmente nos dice el concilio que en la liturgia se a los hijos de Dios dispersos.
de la más diversa y un discernimiento fino para no darle demasiado peso, no darle demasiado énfasis a las misas de, misa de jóvenes, misa de niños, misa de parejas, misa de final de retiro, misa de... Por su misma naturaleza, la liturgia quiere presentar el misterio entero de la iglesia. Y por eso lo propio de la liturgia es que sea todo ese misterio el que se manifieste. Y todo ese misterio incluye, pues, niños y jóvenes y parejas, personas solteras, personas casadas, mujeres consagradas, sacerdotes. Leí una vez una explicación muy bonita que decía que el rostro más bello de la iglesia es la misa crismal, donde está de alguna manera presente todo su misterio y toda su riqueza en términos de los redimidos. Todo esto nos indica que la liturgia es inseparable de la espiritualidad, es inseparable del ser de la iglesia, es inseparable de nuestra esperanza escatológica. La liturgia es inseparable del estudio de la teología. ¿Cuánto bien nos hace recordar aquí, por ejemplo, la santidad de un Tomás de Aquino que reflexiona, estudia y escribe sobre la Eucaristía, pero luego va al altar y celebra la Eucaristía y se conmueve y llora frente a la Eucaristía? El mismo que utiliza sus ojos para estudiar, deja correr las lágrimas de esos ojos para contemplar. La liturgia y el estudio tienen que estar perfectamente relacionados. Algo de eso nos sugería Benedicto cuando hablaba de la teología que se hace de rodillas, teología que está abierta a la santidad y a la contemplación. Y finalmente, pues la liturgia no puede ser distanciada de la misión evangelizadora. Así, por ejemplo, en las constituciones de nosotros, los religiosos dominicos, oficialmente nos llamamos frailes predicadores, en nuestras constituciones se nos habla de cómo lo nuestro es la predicación y la misión, pero para llevar hacia la fe y los sacramentos, para llevar hacia la liturgia, finalmente lo que queremos es que la gente reciba con amor y gratitud el bautismo, reciba con convicción los sacramentos de servicio. Terminamos esta reflexión recordando un poco sobre el sentido de la cuaresma. Sé que es un tema que lo escuchamos mucho estos días, pero ustedes me van a permitir que lo desarrollemos aquí, primero con algunas analogías y luego con algo de historia. ¿Dónde tomarle el sabor? Me gusta esa expresión. A la cuaresma hay que tomarle el sabor. Tenemos que tener sabor de cuaresma en nuestra boca. Tenemos que tener ecos de cuaresma en nuestro pecho. Tenemos que tener esa luz discreta, pero tan hermosa de la cuaresma en nuestra mente. La cuaresma hay que vivirla con todo nuestro ser. Entonces, para eso necesitamos comparaciones, analogías. Y aquí las vamos a recordar brevemente. Algunas analogías útiles. Hay que recordar ante todo el desierto de Jesús, los 40 días de Jesús. Hay que recordar el desierto de Israel, los 40, otra vez 40 años de los hebreos en el desierto. Hay que recordar el nuevo desierto que Dios prometió a través del profeta Oseas. ¿Recuerdas aquellas palabras donde Dios le habla a la asamblea de Israel? Y a esa asamblea le habla como si fuera una novia. Yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Hay que tener esas comparaciones bíblicas muy vivas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras, ahora que entramos a la cuaresma. Hay que tener muy viva también la lógica de las bienaventuranzas. Tal vez no lo habíamos pensado antes, pero resulta que las bienaventuranzas tienen una dinámica que es cuaresma-pascua. Bienaventurados los pobres de espíritu o en el espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Después del porque viene la parte pascual. Bienaventurados los que lloran, eso es cuaresma, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los perseguidos, porque ellos serán llamados, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, eso es propio de la cuaresma, la mansedumbre, porque ellos heredarán la tierra, y así sucesivamente. Los que construyen la paz, que parecen unos tontos, porque no se lanzan a la guerra, porque no imponen la bota arrogante. Pues bienaventurados los que construyen la paz. Eso es cuaresma, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es Pascua. Entonces, este tiempo litúrgico es un tiempo que tiene una conexión íntima con el misterio de las bienaventuranzas. Este es un tiempo para entender que el mundo sufre por la ausencia del novio. ¿Recuerdas cuando le preguntaron a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Aquí todo el mundo ayuna menos tus discípulos. Y Jesús dice, es que no pueden ayunar mientras el novio esté con ellos. Llegará el día en que les quitarán al novio. Entonces la cuaresma es un tiempo para percibir la ausencia del novio. Es decir, para percibir cuánto falta Cristo en nuestra sociedad, cuánto falta Cristo en este mundo, cuánto falta Cristo en mi corazón, cuánto falta Cristo en mi familia, cuánto falta Cristo en mi diócesis, cuánto falta Cristo en mi convento. Y para eso es la cuaresma. Estas analogías le dan mucha vida y creo que nos inspiran muchas aplicaciones. En la misma línea va este recorderis de algo de historia. Hay que tener, a ver, ¿cómo surgió la cuaresma? La cuaresma tiene sus primeros esbozos, digamos, verificados en el siglo segundo de nuestra era. Y se puede sintetizar en esa frase que ustedes tienen en pantalla. Los cristianos, singularmente los santos pastores, tomaron conciencia de que la Pascua es el bocado mayor. La celebración de la Pascua claramente estuvo desde el principio en el corazón de todas las celebraciones de la liturgia y de todas las celebraciones de la vida del cristiano. Pero entonces, si la Pascua es el bocado mayor, tenemos un problema y es que había en esa época y hay en nuestra época cristianos que llegan sin hambre al banquete. Entonces necesitamos hambre. Esa es la cuaresma, necesitamos llegar con hambre. Necesitamos hambre. Eso necesitamos. Y así surge la cuaresma. Otro elemento de historia que se fragua en esos primeros siglos, lo que voy a decir sobre todo, nos hace recordar las grandes catequesis, por ejemplo, de un Cirilo de Jerusalén, todas esas catequesis mistagógicas. Entonces ya toca avanzar otro siglo, un poco más de otro siglo. La Pascua como aniversario bautismal universal. No se te olvide que antes la única fecha del bautismo, todo el mundo se había bautizado en Pascua. Entonces celebrar la Pascua era celebrar el cumpleaños espiritual. Eso lo hemos perdido en nuestra época y no se ve un modo sencillo de recuperarlo. Todos los bautismos eran en Pascua. Entonces cuando llegaba la Pascua, todo el mundo estaba celebrando su bautismo. Y esa coincidencia, pues también llevaba muy espontáneamente a algo muy bello. Ustedes saben que en el catecumenado había una preparación que no era solo doctrinal, sino que en ese catecumenado, en ese camino catecumenal, había unas probaciones para ver cómo iba avanzando el candidato, había unos ayunos, había unas predicaciones. Entonces, como toda la asamblea cristiana, un día había pasado por ese bautismo, como toda la asamblea cristiana, un día había hecho ese camino catecumenal, con predicación, con ayuno, con todo aquello, la cuaresma se convertía en esa época como en una especie de renovación de la experiencia catecumenal. Por otra parte, del bautismo surge la atención renovada hacia la eternidad, la muerte, el llamado al cielo, y por lo tanto la conciencia de lo pasajero y vano que son los atractivos de este mundo. De ahí el miércoles de ceniza, el uso de la ceniza. Reconocer la vanidad del mundo, reconocer lo que pasa. Aferrarnos al que no pasa. Hay una frase muy bella de Santa Laura Montoya
nuestra querida santa colombiana, digo canonizada porque hay muchísimas más, por supuesto. Dice Santa Laura Montoya, yo dejo que pase lo que pasa. Yo me aferro al que no pasa. Eso es cuaresma, eso es una espiritualidad cuaresmal y pascual en Santa Laura Montoya. Entonces terminamos con estas expresiones. ¿Qué es una cuaresma vivida? Una cuaresma vivida con espiritualidad litúrgica es una peregrinación en la esperanza. Una cuaresma vivida es un tiempo de interioridad que le da sentido a las clásicas prácticas exteriores, es decir, ayuno, oración y limosna u obras de misericordia. Una cuaresma vivida es un balance exquisito entre la búsqueda personal y la conciencia de ser comunidad. No podemos perder ninguno de los dos extremos. Al mismo tiempo, afirmamos la parte personal, que es la conversión de cada uno de nosotros, que es la vivencia del sacramento, por ejemplo, de la confesión en cada uno, pero también la parte comunitaria. Somos un pueblo que camina en unidad bajo el cayado de nuestros legítimos pastores. La cuaresma es un tiempo para degustar, no solo para vivir, sino para degustar cada signo. Hay que degustar cada signo, cada lectura, cada gesto, cada sacramento, particularmente, por supuesto, los sacramentos que tienen un carácter muy, muy próximo a Cuaresma y Pascua, como son bautismo, confesión y Eucaristía. Qué preciosa oportunidad tenemos como peregrinos de esperanza, qué preciosa oportunidad tenemos para vivir este tiempo con intensidad, con gozo, con alegría, con espíritu de conversión y por supuesto con oración constante, porque solo Dios es el que hace la obra, según aquellas palabras de San Pablo. Yo planté, Apolo regó, dice Pablo, pero fue Dios, solamente Dios, el que dio el crecimiento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.